Y cuando meditamos un poco acerca de lo que significa gloria, gloria significa valor, gloria significa peso, gloria significa valor. Y en Apocalipsis 12, cuando vemos la mujer que está sentada en los lugares celestiales, la mujer que está delante del Señor resplandeciendo por causa del Señor. Vemos el capítulo 12, dice el verso 11. Si me quieren acompañar, hermanos, es algo que el Señor tocó mi corazón y me llevaba a pensar, ¿verdad? A meditar. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Y qué pasó, mis hermanos? Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Mis hermanos, gloria significa valor. Y para menospreciar es quitarte todo el valor tú, mis hermanos. En otras palabras, no tenemos valor. Nuestro valor está en Cristo. Amén. Nuestro valor está en Cristo. El valor es Cristo, mis hermanos. Por eso qué confianza cuando estamos en eso, ¿verdad? Y en este andar decir, quiero menospreciar mi vida hasta la muerte. ¿Por qué? Porque le quiero dar todo el valor a Cristo. Todo el valor a Cristo. Otro verso que me cautiva en estos momentos mi corazón es cuando el Señor le dice a sus discípulos: no temáis, manada pequeña. Y cuántas veces pensamos que manada pequeña no, porque somos poquitos. No temáis, manada pequeña. No temáis, manada débil. Mis hermanos, no podemos ser una iglesia fuerte. No podemos ser una iglesia con autoridad, con potencia. Somos una iglesia bien débil, mis hermanos. Pero nuestro valor está en Cristo. Pero nuestra fuerza está en Cristo. El gozo del Señor es mi fortaleza. Y fíjense que dice: por lo cual, alegraos cielos. ¿Y qué, mis hermanos? Y los que moráis en ellos. Aleluya. Mis hermanos, los que están morando en los cielos. ¿Cuántos de nosotros decimos estamos morando en los cielos y en el reino de los cielos? Por eso puede haber alegría, mis hermanos, porque tenemos quien nos defienda, porque tenemos la cobertura de nuestro Cristo. Y si nos pasa, mis hermanos, si llega la muerte natural, Él es dueño de la resurrección. Él es dueño de la resurrección. Por eso no hay temor, mis hermanos. Y hermanos, entrando retomando el tema que estábamos hablando, mis hermanos, la primera sesión fue acerca del desorden y las tinieblas y la obra del Espíritu Santo. Y mis hermanos, el segundo tema, la segunda sesión, que es completamente conectada con lo que estamos viendo, el gobierno de Cristo, la historia de la iglesia, verdad me sorprende cómo el Señor nos da dirección, que es el Señor, es su Espíritu Santo. Volvemos a tomar esta sesión y este tema se llamaría el establecimiento del reino de Cristo por medio del Espíritu. Y mis hermanos, hablando un poquito acerca de la pasada sesión, vimos Juan capítulo 3, que hablaba Jesús con Nicodemo, y vimos que cómo se le acercaba a Nicodemo. Dice que se le acercaba a Jesús de noche. Está hablando que se le acercaba en tinieblas, en oscuridad. No sabía quién era Jesús, no se le había revelado, ¿verdad? Pero ahora vemos cómo el Señor le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, la primera obra del Espíritu Santo, no puede ver el reino de Dios. Es la primera obra. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es la primera obra del Espíritu Santo. Pero vemos el verso 4, Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mis hermanos, aquí vemos la segunda obra del Espíritu Santo. Una es, no puede ver. El Espíritu Santo te da visión. Pero ahora vemos la segunda obra, que es: te introduciré en el reino de los cielos. Te introduciré en el reino. Primero te voy a hacer que lo veas, pero ahora te voy a hacer que entres, mis hermanos. Qué precioso. Por eso la iglesia tiene que estar llena del Espíritu Santo, mis hermanos. Por eso la iglesia sin el Espíritu Santo es una iglesia sin guianza y una iglesia destinada a la muerte espiritual, porque no hay espíritu.
Mis hermanos, tenemos que entender, una cosa es aceptar a Cristo como el Salvador, otra cosa es nacer de nuevo y otra totalmente diferente es el crecimiento espiritual. O sea, una cosa es, te acepto como Salvador, otra cosa es recibir al Espíritu Santo y otra cosa es el crecimiento espiritual. Tenemos que entenderlo muy bien, mis hermanos, porque la salvación es apenas el primer paso de toda nuestra carrera. La salvación no es un fin, es el principio. Es el principio, mis hermanos. Eso lo tenemos que tener bien entendido. Pero, mis hermanos, vamos a dar una pequeña introducción del reino. Y a mí me gusta mucho cuando Juan el Bautista, ¿recuerdan cómo reconoció a Cristo? Lo primero que le dijo, ¿qué le dijo? He aquí el Cordero de Dios. ¿Qué estaba hablando con el Cordero de Dios, mis hermanos? He aquí la salvación. Mis hermanos, primero lo reconoció como el Salvador. Pero después, mis hermanos, después Juan el Bautista lo reconoció como otra cosa. Después dijo Juan el Bautista, he aquí el reino de los cielos se ha acercado. Mis hermanos, Juan el Bautista reconoció a Jesús como el reino de los cielos. O sea, no solamente como el Cordero de Dios, sino como el reino de Dios. Qué precioso, ¿no? Como el reino de los cielos. ¿Y cuántas veces vemos el reino de los cielos como no, pues algo cuando ya muramos y la salvación? No, mis hermanos, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, no solamente Cristo vino, Jesús vino, no solamente a darte salvación, sino vino a darte un reino, mis hermanos. Vino a darte un reino, un gobierno. Qué precioso, ¿verdad? Qué precioso. Mis hermanos, sí podemos volver a Colosenses capítulo 1, verso 13, la obra del Espíritu Santo. El cual nos ha librado, lo vimos, mis hermanos. ¿De qué nos libró? ¿Y de lo que nos está librando? De la potestad de las tinieblas. Lo vimos la sesión pasada. De los gobernadores de las tinieblas. De aquellas vidas que nos quieren oscurecer. De aquellos espíritus que quieren oscurecer nuestra visión, mis hermanos. Pero ahora, ¿qué está haciendo? Nos dio luz. Nos libró con su luz. Pero ahora, ¿qué está haciendo? Y trasladado al reino de su amado Hijo. Mis hermanos, ¿se fijan? Primero en las tinieblas, viene la luz, quita las tinieblas, pero ahora ¿cuál es la obra? El trasladamiento al reino. Mis hermanos, pero eso no es tan sencillo. Mis hermanos, ser trasladados por el Espíritu Santo al reino no es tan sencillo. No es tan sencillo. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué? Hace un tiempo me llamaba mucho la atención, ¿verdad? Cuando me tocó visitar, por ejemplo, por la gracia del Señor, otros países. Otro país, he estado nomás en 4 países, pero aquí cerquitas, las fronteras. Pero me llama mucho la atención que cuando entramos a otro país, ¿qué es lo que pasa? De pronto hay nuevas leyes. ¿Se han fijado? Entras a Estados Unidos, ¿verdad? Y ya no, bueno, muchas veces son las mismas leyes, pero te portas diferente porque es Estados Unidos, ¿verdad? Pero no. En este caso es, mis hermanos, cuando yo entro a Estados Unidos, de pronto hay nuevas leyes viales, nuevas leyes judiciales, completamente diferentes a las leyes de México. O sea, lo que puedes hacer aquí en México no lo puedes hacer allá. Y al contrario, lo que puedes hacer en Estados Unidos muchas veces no lo puedes hacer aquí en México. ¿Cierto o no es cierto? Ahora, si nos vamos a China, imagínense, mis hermanos, es completamente otra ley. ¿Por qué, mis hermanos? Porque es otro reino. Es otro reino. Y mis hermanos, cuando el Señor dijo, el reino de los cielos se ha acercado, ¿sabes lo que también dijo? Mis leyes se han acercado también. No solamente la parte de, no estoy hablando de legalismo, estoy hablando de la genuinidad del reino de los cielos, mis hermanos. La verdadera vida del reino de los cielos, que no solamente es la parte de la palabra reino, sino el reino se acerca con sus leyes, mis hermanos. O sea que el Señor vino a traernos salvación, vino a traer su reino y con ello sus leyes a nuestras vidas. Sus leyes, mis hermanos. Por eso podemos ir a Romanos capítulo 8, verso 2. Y vamos a ver 2 tipos de leyes. Romanos 8. Vamos a leerlo desde el verso 1. Ahora pues,
Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Ahí vemos una. Y luego la otra, sino conforme al Espíritu. Fíjense, ven el verso 2. Porque la ley ¿de quién? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mis hermanos, estamos recibiendo una nueva ley. La ley del Espíritu. Y podemos, cuando hablamos de ley, ¿cuántas veces se nos transfiere la mente completamente a lo que es la ley mosaica? ¿Cuántas veces nos transfiere a los rudimentos, a las sombras y figuras que hablaba la ley mosaica, verdad? No harás, y no, este ya está siendo legalista, ¿verdad? Si yo me pongo a predicar de la ley, ya está siendo legalista. No, mis hermanos, porque el Señor ha traído una nueva ley. Una ley que no es en la parte superficial, una ley que es en el Espíritu, mis hermanos. Y fíjate lo que hace esta ley del Espíritu, la obra del Espíritu Santo. Esta ley del Espíritu te libra de la ley del pecado y de la muerte. En otras palabras, de la ley de la carne. Eso es tremendo, mis hermanos. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cuál es la ley del reino de los cielos? La ley del Espíritu. Gálatas lo dice de otra manera. Se los voy a leer muy rápido. Gálatas también nos habla de la ley, pero mis hermanos, ¿qué es Gálatas? ¿Se acuerdan del libro de Gálatas? ¿Qué les decían los Gálatas? O Gálatas insensatos. ¿Quién los fascinó? ¿Pero qué estaban haciendo los Gálatas? Hablando de la ley mosaica, queriendo volver a las figuras y sombras. ¿Pero qué decía el Espíritu Santo a través de Pablo? No. Sí estamos hablando de ley, pero no de esa ley mosaica. En el capítulo 6... En el capítulo 6, verso 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, ¿sino qué? Sino una nueva creación. Ahí está la ley. Sino una nueva creación. Y el verso 16 es donde a mí me impacta. Y todos los que anden conforme a ¿qué? A esta regla. Ahí está la ley, mis hermanos. Oh, no, el Señor vino a quitar la ley. No vino a quitar la ley. Vino a cumplirla en nosotros, mis hermanos. Él vino a cumplir la ley en nosotros por medio del Espíritu Santo, mis hermanos. Y mis hermanos, llamo ley porque estamos hablando de un nuevo reino. Estamos hablando del reino de Cristo. Y a todos los que anden conforme a esta regla, conforme a esta ley, paz y misericordia sea a ellos, ¿y qué? Y al Israel de Dios. Mis hermanos, ¿qué es el Israel de Dios? El reino de los cielos, ¿no? Es el reino de Cristo, el Israel de Dios. Amén. Amén. Bendito sea su nombre, mis hermanos. Pero hermanos, vamos un poquito más, vamos a adentrarnos un poco más en esta ley. Si yo les pregunto, mis hermanos, ¿cuál es esa ley? ¿De qué nos está hablando el Señor? Las leyes del Espíritu Santo, las leyes del reino de los cielos. Si me quieren acompañar a Mateo capítulo 5, mis hermanos, ahí el Señor nos expresa tal cual su ley, la ley del Espíritu Santo. Permítame, te voy a agarrar un poco de agua. Perdón, es que luego cuando con el nervio se me empieza a hacer un como blanquito aquí, me pongo y empiezo a hablar lento pero así soy. Así es parte. Mis hermanos, vamos a Mateo capítulo 5. Ahí nos está hablando de la ley espiritual. Vamos a Mateo capítulo 5. Y las características que vamos a hallar en Mateo capítulo 5, mis hermanos, las palabras que van a encontrar ustedes ahí va a ser el reino de los cielos. Y una de las cosas es, y Jesús sentándose predicando, ¿qué? El reino de los cielos, mis hermanos. Tenemos que hacer la diferencia entre la predicación de la salvación y la predicación del reino de los cielos. Mis hermanos, cuando predicamos de la salvación es el Cordero de Dios, pero cuando predicamos del reino de los cielos estamos predicando del Cristo gobernando, mis hermanos. Cristo en su gobierno. Mis hermanos, pero les repito, en Mateo capítulo 5 vamos a encontrar una comparación de lo que es la ley mosaica y lo que es la ley del Espíritu, mis hermanos. La ley mosaica y la ley del Espíritu. Por ejemplo, vamos a empezar.
Mateo 5. Bien, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, ¿quién vino a él? Vinieron a él sus discípulos. Mis hermanos, ¿cuál es la característica o el principio del discipulado? Toma tu cruz y sígueme. Mis hermanos, si usted para preguntar si yo estoy siendo discípulo, pregúntese, ¿está tomando su cruz y está siguiendo a Cristo? Ese es el principio del discipulado. Y fíjense cómo el Señor se subió al monte y sentándose, ¿quiénes vinieron? Sus discípulos, mis hermanos. A los discípulos se les predica del reino, no a la multitud. A los discípulos, a los que están siguiendo a Cristo, a los que van a aceptar lo que es la ley del Espíritu, no otra vez, no la ley mosaica, pero vamos más adelante. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es ¿qué? El reino de los cielos, mis hermanos. Y usted puede leerlo en su casa, todo Mateo capítulo 5, y una característica principal es va a ver el reino de los cielos y el reino de los cielos y el reino de los cielos. Pero mis hermanos, usted puede ver la comparación. Esto es la ley mosaica, pero esto es la ley del Espíritu. Es precioso. Veamos en el verso 20. En el verso 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ¿qué dice? No entraréis en el reino de los cielos. Mis hermanos, características de los escribas y de los fariseos, mis hermanos, era que hablaban una cosa y ¿qué? Pero no lo hacían. Mis hermanos, características de los escribas y fariseos era que expresaban una cosa, pero no era así. En otro versículo el Señor les decía sepulcros blanqueados. ¿Qué quiere decir sepulcros blanqueados, mis hermanos? Es que dan apariencia de piedad, dan apariencia de vida, pero ¿qué hay? Hay muerte. Mis hermanos, no hay nada. Hay apariencia de vida, solamente la apariencia, pero no hay vida. Por eso el Señor Jesús vino y ustedes son sepulcros blanqueados. Están blanqueados, están pintados. Estamos hablando de apariencia, mis hermanos, pero es precioso porque ahora estamos hablando de que el Señor vino a quitar la ley de las apariencias. En otras palabras, la ley de la carne. Lo que es la ley mosaica, mis hermanos, era la ley de la carne, la ley de las apariencias. ¿Por qué, mis hermanos? Porque recuerden que lo que los fariseos y los escribas ya eran puras formas. Vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, y todo era la parte de la obra, pero no estaba la parte de la sustancia. No, en otras palabras, no estaba la ley del Espíritu, mis hermanos. Y el Señor vino a decir, ¿oíste que fue dicho? Usted puede ver el verso 21. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos? No matarás, la ley mosaica, la ley de las apariencias. Pero fíjense cómo el Señor llega y centra lo que quiere decir. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero el verso 22, la ley del Espíritu. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. ¿De qué? De fuego, fuera del reino de los cielos. Mis hermanos, ¿se pueden fijar? ¿Se pueden fijar lo que el Señor estaba diciendo? Primero exponía la ley mosaica, la ley de las apariencias, pero les digo, mira, aquí está otra ley, la ley del Espíritu. Aquí esta ley no es la ley de las apariencias, no es la ley que puedes solamente mostrar lo que viene en la superficie, no. Esta es la genuinidad del Espíritu Santo, mis hermanos. La vida genuina de Cristo en nosotros, mis hermanos. O sea que aquí el Señor ya nos confronta. ¿Cuánto de nosotros es pura apariencia? ¿Cuánto de nuestras vidas, mis hermanos, siguen la ley de la carne y en la ley mosaica? Que solamente es un actuar, pero en lo que es el corazón, la ley del Espíritu no está. El reino de los cielos no está. Mis hermanos, tenemos que considerar nuestras vidas. Tenemos que considerarlas genuinamente. ¿Cuánto de nuestra vida, mis hermanos, por ejemplo, cuántas veces solamente le damos una sonrisa al hermano, pero por dentro, ay, ese hermanito, mis hermanos, usted está en la ley mosaica. Mis hermanos, usted está en la ley de la carne, usted está en la ley de las apariencias. Y el Señor vino a decir, yo no quiero eso, yo quiero la ley del Espíritu, yo he venido a traer mi reino, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuánto de ello, mis hermanos?
Por ejemplo, vemos en el verso 27. Oíste que fue dicho, ley mosaica, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. ¿En dónde? En su corazón. La ley mosaica, ahí está tu obra. No, es que el Señor ya no vino a juzgar la obra. ¿Saben qué vino a juzgar? La intención del corazón. Mis hermanos, ya no vino a juzgar la apariencia. Mira, no, es que yo vengo a la iglesia todos los días. No, es que... No. ¿Sabes qué? Ya vino a juzgar la intención del corazón. A ver si la ley del Espíritu estaba en tu corazón, mis hermanos. Por eso es la parte difícil, ¿verdad? Es la parte bien complicada. Y ahora vemos el verso 38. Oíste que fue dicho, la ley mosaica otra vez, ojo por ojo y diente por diente, ley mosaica. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha. ¿Qué dice? La ley del Espíritu, mis hermanos. La ley del Espíritu. Pero ¿cuántas veces, mis hermanos, en nuestras vidas nos dicen algo y ya estamos? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? O nos dicen, haz esto. ¿Por qué? Pero estamos aquí en la iglesia, ¿verdad? Pero estamos aquí recibiendo de su palabra. Mis hermanos, pero el Señor dijo, no, ya esa ley tiene que ser abolida. He venido a traer mi ley, la ley del Espíritu Santo. Mis hermanos, ¿y cuántas veces podemos decir, no, es que el Señor ya nos ha liberado la ley? No, mis hermanos, vino a introducirnos a otra ley, la ley del Espíritu de vida. En otras palabras, la vida de Cristo genuinamente actuando en nosotros, no en la apariencia, no solamente en la obra, no solamente en la superficie. No, el Señor vino a establecer un reino genuino en nuestras vidas, mis hermanos. El Señor vino a derribar todo lo que es falso. El Señor vino a derribar todo lo que es apariencia y vino a establecer su reino en nuestras vidas. Y de ahí, mis hermanos, yo me pongo delante del Señor y Señor, ¿cuánto de mí es pura apariencia, Señor? ¿Cuánto de mí solamente está siendo la pura apariencia de piedad, pero no hay vida en eso? ¿Cuánto de mí sigue la ley mosaica? Mis hermanos, hemos entrado a la salvación, pero muchas veces el pueblo del Señor está más en la ley mosaica que los mismos judíos. Más en la ley de la carne, más en la ley de la apariencia. Mis hermanos, y yo venía al Señor, Señor, por favor, quita de mí todo eso. Establece tu reino en mi vida, Señor. Establece tu reino. Pablo decía, mis hermanos, si las cosas eran difíciles en la ley mosaica, en la ley de la carne, ahora el Señor vino a ponerlas más difíciles todavía. Si la ley en sí, la ley de la obra, la ley de la apariencia, de hacer en la carne, era difícil, ahora el Señor vino a ponerlo más difícil. Es más, lo vino a poner imposible, mis hermanos. Imposible. ¿Por qué? Pablo lo decía en el Espíritu. Siempre lo digo en el Espíritu. La ley es espiritual. Más yo que soy, más yo soy carnal. Mis hermanos, ¿y de qué manera nosotros vamos a cumplir la ley del Espíritu? Siendo llenos del Espíritu Santo únicamente, mis hermanos. Siendo llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a vivir genuinamente la vida de Cristo? Siendo llenos del Espíritu Santo. Pero el Señor no vino a quitar la ley, sino vino a cumplirla. Cuando está diciendo eso, dijo, vino a cumplirla verdaderamente. No solamente la que estaban ejerciendo ellos en la apariencia, sino, ¿desde dónde? Aprendan de mí que soy un manso y humilde, ¿de qué? De corazón. De corazón, mis hermanos. Pero esa obra solamente le pertenece al Espíritu Santo. Solamente le pertenece al Espíritu Santo. Pero, mis hermanos, algo que yo me ponía a pensar y el Señor me llevaba como Pablo a decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Verdad? Pero qué bendición, porque el Señor verdaderamente quiere llenarnos de su Espíritu Santo y quiere que vivamos la vida genuina de Cristo. No la apariencia, no la superficie, sino la vida genuina. Pero algo que podía haber es, tenemos que procurarlo. Tenemos que procurarlo. Ya acabándose este sermón del monte, cuando el Señor explica su nueva ley, la ley del Espíritu, en el capítulo 6, verso 33, miren cómo termina. El 33. Dice, mas buscad ¿qué? Primeramente. O sea que esto es una prioridad, mis hermanos. Esto es una prioridad. El reino de Dios, ¿y qué?
Y su justicia, si su justicia no fuera mayor que la de los fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. Mis hermanos, vuelvo a lo mismo. ¿Qué justicia tenían los escribas y fariseos? ¿Qué justicia? La justicia de la ley de la apariencia. La parte solamente la obra en la apariencia. Pero el Señor está diciendo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuántas veces pensamos que este verso se dice pues bueno, no, vamos a la obra, vamos a servir? Gloria al Señor, por eso es parte de. Pero mis hermanos, esto nos está diciendo: buscad primeramente que Cristo reine. Buscad primeramente que Cristo reine en nuestras vidas. Buscad primeramente que Cristo esté gobernando cada área de nuestras vidas. ¿Y qué dice? Y todas estas cosas os serán añadidas. Mis hermanos, es un procurar. Es un procurar. Es procurándolo, Señor, reina. Mis hermanos, cuando el Señor se acercó a sus discípulos a quererles enseñar a orar en el Espíritu, ¿qué fue lo que les dijo? Ustedes van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué? Venga tu reino. Venga tu reino. Mis hermanos, el Señor les estaba diciendo como prioridad: venga tu reino. Venga tu reino. Es un clamor, hermanos, porque esto no es obra de la carne. No es como que yo me voy a poner, vamos a hacerlo. No, esto es una obra del Espíritu Santo. ¿Quién nos va a introducir, mis hermanos? El Espíritu Santo. Y en ese clamor, ¿qué? Venga tu reino, Señor. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, como en la tierra, mis hermanos. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Mis hermanos, ¿cómo oramos nosotros? Mi pregunta. Mis hermanos, ¿cuántas cosas? Señor, dame esto. Por favor, haz que esto. Por favor, esto. Dame. ¿Cuántas veces estamos orando al Señor en el Espíritu? Venga tu reino. Venga tu reino. Venga tu reino. Y mis hermanos, ahí se acaba Mateo capítulo 6 en el verso 33. Ahí se acaba el sermón del monte. Venga tu reino. Y esto me lleva a considerar otra vez, mis hermanos, cuánto de mi vida, de mi andar en el Señor, es pura apariencia. Y cuánto es la obra genuina del Espíritu Santo. Tenemos que preguntarnos, mis hermanos. Tenemos que preguntarnos cuánto verdaderamente es la obra del Espíritu Santo genuinamente. Cuánto es el Espíritu Santo introduciéndonos en su reino y cuánto es nosotros aparentando el reino. ¿Verdad? Solamente aparentando el reino. No, es que me dice que lo perdone. Pues sí, te perdono, hombre. Te perdono, pero en el corazón ya lo hemos matado 3, 4, 5 veces. Mis hermanos, el Señor está tratando con mi vida en esa parte. Está tratando con nuestras vidas y con su iglesia, mis hermanos. El Señor no vino a quitar la ley, vino a cumplirla en nosotros, en el Espíritu. Pero mis hermanos, Mateo capítulo 7, verso 21. Y es: toda apariencia sea quitada. No todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué? Entrará en el reino de los cielos. En el reino de los cielos. No todo el que me dice tú eres el rey, entrará, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mis hermanos, ahí está hablando de la ley del Espíritu. Ahí está hablando de la ley. Mis hermanos, si consideramos esta palabra delante del Señor y vemos nuestra condición, ay, Señor, ayúdanos. Ten misericordia. No todo el que me dice gobernante. No todo el que me dice rey. No. El que genuinamente está siendo gobernado por Cristo, mis hermanos, ese va a entrar. Entonces, mis hermanos, es necesario que toda apariencia se quite primeramente. Que todo lo que hemos construido como hombres se quite primeramente, para que el Señor empiece a edificar y empiece a construir su reino en nuestras vidas. Es necesario, mis hermanos. Es necesario. No me digas Señor si no soy tu Señor. No me digas Señor si no te estoy gobernando verdaderamente yo. Mis hermanos, por eso nosotros somos débiles, ¿verdad? Por eso somos débiles. Si usted se va a Mateo capítulo 5, ay, hermano, cuántas cosas que digo. Señor, solamente tú lo puedes hacer, y tu llenura del Espíritu Santo.
mis hermanos, pero gracias al Señor que el Señor va a ganar esta guerra, que el Señor va a estar ganando esta guerra en nuestras vidas, pero es necesario procurarlo, es necesario rogarlo al Señor. Y hay un ejemplo muy precioso, una imagen, ¿verdad?, del reino de los cielos muy hermoso en 2 de Samuel, capítulo 3, si me quieren acompañar. Y es algo que cautivó mi corazón. Pero me dio la seguridad: tú lo vas a hacer, Señor. Tú lo vas a hacer. Tú lo vas a hacer. Y dice el capítulo 3, verso 1. Dice: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl, ¿qué? Se iba debilitando. Mis hermanos, para este tiempo les digo que algo que se me hace muy extraño es que Saúl ya había muerto y la casa de Saúl seguía haciendo guerra. Mis hermanos, en nuestra vida el Señor ya nos considera como muertos. Lo han visto en la palabra. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Mis hermanos, estamos considerados como muertos. Pero dice que todavía hubo guerra entre la casa de Saúl. Saúl ya muerto y la casa de Saúl seguía haciendo guerra. Nuestra carne seguía haciendo guerra. Mis hermanos, ¿qué representa la casa de Saúl? ¿Qué representa la casa de Saúl? El reino de la carne, el reino de las apariencias, el reino, la ley mosaica. Pero mis hermanos, ¿qué representa la casa de David? El reino del Espíritu Santo, el reino de Cristo. ¿Y qué dice? Y la casa de David se iba fortaleciendo. Y la casa de Saúl, ¿qué pasaba con ella? Se iba debilitando. Es necesario que él crezca para que yo mengüe, mis hermanos. Es necesario que él crezca para que yo mengüe. Es necesario que el reino de Cristo crezca para que yo deje de reinar. Mis hermanos, si usted se fija en toda la historia de Saúl, usted ve en el reino, usted ve desobediencia, pero algo que yo lo tengo así bien medidito es la apariencia. ¿Recuerdan cuando Saúl comete el pecado de sacrificar? ¿Qué le dijo a Samuel? Solamente entra conmigo para que me sigan reconociendo como rey. ¿Lo recuerdan? ¿Lo recuerdan? Cuando Saúl, antes de que llegara Samuel, hizo el sacrificio, no le correspondía porque no era sacerdote. Y Samuel le dijo: se te ha quitado el reino de Dios. Se te ha quitado el reino. Pero ¿qué dijo Saúl? En vez de un arrepentimiento, perdón. No. ¿Qué hizo? Vente conmigo, Samuel, para que me sigan reconociendo como rey. La apariencia, mis hermanos. Saúl es el reino de las apariencias. Saúl es el reino de las apariencias, de la carne, mis hermanos. Pero cuánta necesidad es que el Espíritu Santo siga derribando nuestro reino, ¿verdad? Cuánta necesidad. La pregunta es, dice que hubo una larga guerra. El espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu. Vemos esa guerra, ¿verdad? Pero, mis hermanos, ¿de qué manera? Aquí no lo dice, pero ¿de qué manera es que el espíritu nos introduce al reino? ¿De qué manera? Dice que debilitando, ¿verdad? Mis hermanos, el espíritu nos debilita. ¿Cuántas veces pensamos que no, mira, estamos bien fuertes y aquí está todo mis hermanos, el espíritu va debilitando la carne como no tienen idea. El espíritu debilita nuestra carne, la debilita, mis hermanos. Por eso ahí entramos a lo que es la implicación del reino. El Espíritu Santo establece su reino en nuestras vidas, pero ¿cómo? Debilitando nuestra carne, debilitándola, para que empiece a gobernar. Y podemos ver en Hechos capítulo 14, verso 22, y lo expresa de una manera muy preciosa. Dice el verso 22, confirmando los ánimos ¿de quién? De los discípulos. ¿Para quién es el reino, mis hermanos? Los discípulos. Exhortándoles a que permanecen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de ¿qué? Muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mis hermanos, ahí queda completamente descartada toda doctrina de prosperidad, todo evangelio de aquí vamos a estar muy bien, todo evangelio de éxito. No, mis hermanos, todo lo contrario. El hombre tiene que morir. La carne se tiene que debilitar por el Espíritu. Y mis hermanos, ¿cómo el Espíritu Santo debilita la carne? A través de muchas tribulaciones tenemos que entrar al reino de Dios. En otras palabras, a través del Espíritu Santo, trayéndonos a muchas tribulaciones, establece la ley de vida en nuestros corazones, mis hermanos. No la parte apariencia, no, mis hermanos. Llega y hace vida, lo hace vida, mis hermanos. Qué bonito lo que el Señor ha establecido, ¿verdad? Lo ha establecido, mis hermanos. Él va a llegar a hacerlo vida. Y no va a preguntar lo que veíamos precioso acerca de suprimir todo reino. Él lo va a hacer, mis hermanos. Él lo va a hacer. Él va a hacer vida su ley en nuestras vidas, mis hermanos. No solamente la apariencia. Y por eso, mis hermanos, todo lo que sea apariencia, todo lo que sea obra, todo lo que sea en la superficie, tiene que ser derribado. Tiene que ser quitado, tiene que ser suprimido. Mis hermanos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos. ¿Quién nos introduce? El Espíritu. ¿Cómo? La debilidad. Por eso hablábamos al principio acerca de la debilidad de la iglesia, ¿verdad? Esmirna, mis hermanos. Esmirna, ¿cuál era la característica de Esmirna? Era débil, mis hermanos. Estaba siendo perseguida. Veíamos la iglesia que quiere parar de sufrir. No, mis hermanos. Es necesario que a través de muchas tribulaciones. Por eso no podemos ser una iglesia que le huya al sufrimiento, mis hermanos. No podemos ser esa iglesia. Y cada que usted vaya, cada que usted esté pasando por una dificultad, por algo, mis hermanos, recuerde esto, recuérdelo, mi hermano. Está siendo introducido un reino que no es su reino, mis hermanos. Está siendo introducido al reino de los cielos. Vamos a Mateo capítulo 11, verso 12. Mateo capítulo 11, verso 12. Desde los días de Juan hasta ahora, ¿qué pasa? El reino de los cielos sufre violencia, mis hermanos. El reino de los cielos sufre violencia. ¿Cuántos de nosotros están viviendo la violencia del reino de los cielos? ¿Cuántos de nosotros están viviendo lo que es el traslado del reino de las tinieblas al reino de los cielos? Es violento, mis hermanos, es violento. Pero ¿qué dice? Y los violentos lo arrebatan. Mis hermanos, cuando dice los violentos, en el original dice, y los valientes lo arrebatan. Mis hermanos, ¿por qué valientes? Señor, no sé lo que está pasando, pero aquí sigo delante de ti, Señor. No sé lo que está aconteciendo, pero aquí sigo delante de ti. Yo sé que tú estás estableciendo tu reino en nuestras vidas. Mis hermanos, se requiere valentía. Se requiere valentía para permanecer y decir, aquí me quedo, Señor. No sé qué es lo que me está pasando, pero establece tu reino. Piensen cuando el Señor fue lleno del Espíritu Santo. ¿Qué dice que el Espíritu Santo lo llevó a dónde? Al desierto. Y ahorita dice que el Espíritu Santo los lleva al éxito, ¿verdad? Pero ¿a dónde llevó a nuestro Señor Jesús? Al desierto. ¿Y a qué lo llevó? A padecer. A padecer. Mis hermanos, ¿cómo el Espíritu Santo introdujo? ¿A dónde nos introduce el Espíritu Santo? Mis hermanos, cuando el Señor estaba en el Getsemaní, ¿qué decía? ¿Qué decía? Señor, si tú quieres, pase de mí esta copa, ¿pero qué? Pero hágase tu voluntad. En otras palabras, venga tu reino, Señor. Si quieres, pase de mí esta copa, pero si no, Señor, venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino. ¿Y cuántos oramos lo contrario, mis hermanos? No, Señor, líbrame, no, yo no voy a... No. O lo contrario, no, declaro que la enfermedad se vaya en el nombre de Jesús y le ponemos el nombre del Señor. Y declaro que todo problema se vaya y le ponemos el sello del nombre. No, mis hermanos, no, mis hermanos. No, tenemos que saber que es el soberano, como lo vimos ahorita. Él es el soberano. Él es el Rey de Reyes, mis hermanos.
y es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos. Entonces, ¿cuántas de nuestras oraciones es: haz tu voluntad, Señor? No sé por qué tengo esto, no sé por qué me está pasando esto, no sé por qué mi esposa, no sé por qué mis hijos, no sé por qué mi familia, no sé, pero venga tu reino. Venga tu reino. Venga tu reino. Mis hermanos, cada vez que usted esté pasando por esa violencia del reino, ese establecimiento, el Señor está haciendo genuina su ley en su corazón. Y acuérdese y subráyelo, mis hermanos: solamente los valientes lo arrebatan. Solamente los valientes lo arrebatan. Solamente los valientes se quedan. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos. Somos una iglesia débil, una iglesia perseguida, una iglesia que nos está llegando por todas partes, pero aquí estamos, Señor. No nos vamos a ir a ninguna parte. Te necesitamos. Necesitamos de tu Espíritu Santo. ¿Cuánto, mis hermanos? ¿Cuánto necesidad? Mis hermanos, por eso el Señor le decía: no teman, manada pequeña. No teman, manada pequeña. No teman, manada débil. No teman. No teman. Estoy con ustedes. Estoy con ustedes. Estoy con ustedes. Déjenme, que el Señor está diciendo: déjenme establecer mi reino en sus corazones. Quiero establecerlo, mis hermanos. El Señor sigue haciendo su obra en nuestras vidas. Y no sé, mis hermanos, cuántos de nosotros podemos estar delante del Señor, poder estar delante del Señor y decirle: Señor, perdóname por todo lo que yo he edificado. Señor, perdóname por toda la apariencia. Señor, perdóname por todo lo que no es genuino en mi vida, sino solamente estoy jugando a ser iglesia. Mis hermanos, la iglesia está llena del Espíritu Santo del Señor. La iglesia está esperando en el Señor. La iglesia está confiada completamente en su Señor. Mis hermanos, no nos podemos hacer para atrás. Hay que persistir. Lo que estemos pasando, el Señor lo sabe, pero lo que sí les digo: venga tu reino, Señor. Venga tu reino. ¿Cuántos podemos ponernos de pie, mis hermanos, y orar al Señor? Pues, Señor, estamos delante de ti, genuinamente confrontados con tu palabra, Señor. Padre, cuando en tu misericordia tú venías con tus discípulos y les enseñabas, oíste que fue dicho, pero no, ahora no es oíste que fue dicho. Esta es mi palabra. Esta es la ley del Espíritu. Esto es lo que yo estoy diciendo, no lo que dijeron, lo que yo estoy diciendo. La ley del Espíritu de vida. Señor, humillados delante de ti, Señor, te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, por toda la apariencia que hay en nuestras vidas. Te pedimos perdón, Señor, cuando no hemos podido perdonar a un hermano, pero fingimos que sí, Señor. Te pedimos perdón, Señor, cuando no hay amor en nuestras vidas, Padre. Te pedimos perdón por aparentar, Señor, que todo... No, mi Señor. Traslada, Señor, trasládanos a tu reino. Trasládanos a la genuinidad de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, que toda edificación de hombre sea destruida, Señor. Y Padre, nuestra mayor oración, Señor, es: venga tu reino, venga tu reino, haz tu voluntad, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Señor, trae a tu iglesia la genuinidad de tu Espíritu Santo, Señor. Por favor, Señor, es una obra que solamente tú puedes hacer. Introducirnos al reino no es de nosotros, no es de lo que podamos hacer, es tu vida misma, Señor. Te lo rogamos, Señor, y nos ponemos delante de ti. En el nombre de Jesús, Señor, nos rendimos a ti, Señor, nos rendimos, Señor. No hay nada que podamos hacer, Señor. Solo tú, Padre, en el nombre de Jesús. Sigamos ministrando al Señor. Que Él nos ministre, hermanos. Que Él nos ministre. En mi corazón.